Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Después de haber pasado este hermoso sábado, alabando a nuestro Dios, juntos, como familia, cantándole, escuchando su palabra, compartiendo de testimonios de lo que Él ha hecho durante la semana. Así de que ahora comenzamos con la introducción de la última lección en el estudio de los Gálatas. Así de que, hermanos, tomemos tiempo para estudiarla. Y el título es gloriarse en la cruz. Son palabras que salen allí del apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué dice lejos esté de mí gloriarme? Recuerden que en el libro de Gálatas hay una lucha tremenda. Pablo, mirando cómo los hermanos de Galacia estaban siendo bombardeados por ideas que no los llevarían a mantener una relación con Jesús de una manera correcta. Miraba a los judaizantes diciéndoles que era necesario circuncidarse para que ellos pudiesen ser parte del pueblo de Dios. Si leemos, fíjese, desde el versículo, para poder entender, vamos a leer desde el versículo 11, Gálatas 6, del 11 al 14. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Detengámonos en este versículo. Dice, todos los que quieren. ¿De quiénes está hablando aquí Pablo? Del grupo de los judaizantes que habían llegado y llevado a los de Galacia esa doctrina de que debían de circuncidarse, y los estaban allí bombardeando, diciéndole, y muchos estaban cayendo en ese error. Porque dice, porque los que quieren agradar en la carne, o sea, los judaizantes, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución. O sea, en el tiempo de los romanos, ya a la iglesia judía, los que se circuncidaban, ya esa iglesia estaba reconocida por los romanos y lo respetaban. Pero la iglesia cristiana no estaba reconocida por los romanos, sino que era un grupo muy aparte, como un grupo que pretendía hacerle la vida imposible
a los romanos. Y dice, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Cómo? Como están hablando de gloriarse, dice que los judaizantes andaban buscando miembros para el judaísmo, para llevar cifras a Jerusalén, para decir que en Galacia habían levantado a un grupo, posiblemente vamos a poner unos 100, 200, la cantidad que se circuncidara, como parte del grupo judío allá en Galacia. Y los que estaban allá en Jerusalén, ¿qué dirían de este grupo? Oh, qué buenos, están trabajando, están trayendo nuevos miembros, sin importar la espiritualidad. Eso era en el tiempo del apóstol Pablo. Seguimos ahí. Pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, cuando él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, de la manera en que ellos lo están haciendo y los propósitos que los mueven. Lejos esté de mí gloriarme de esa manera. Yo las cosas que les estoy diciendo y he hecho por ustedes, no las he hecho para gloriarme yo, les está diciendo a los de Galacia. Así es que, mirando desde ese punto, la palabra que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, él está poniendo claro de que él no lo está haciendo por las cosas externas de la carne, de apariencia. No, él lo hace con el propósito que los de Galacia tengan no solo un conocimiento, sino una relación personal con Cristo. Por eso él dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Veamos algunas cosas que encontré en el comentario adventista, comentario bíblico. A los corintios también, en los corintios les pasó mucho de esto. Bueno, si Pablo estaba haciendo cada lugar que iba, lugar que llegaban los judaizantes, a tratar de echar por tierra lo que él había sembrado. Cuando dice, lejos esté de mí, es una afirmación muy vigorosa. Él no acepta lo que están diciendo los judaizantes de él. Lejos esté de mí gloriarme. Me lleva a que lea en Corintios. Fíjese que nos dice en el libro de los Corintios, referente a gloriarse. Gloriarse es jactarse. Pablo usa esta palabra 21 veces en la epístola, en la segunda de los Corintios. Dice, los falsos cabecillas de Corinto, como en los de Galacia, indudablemente se habían jactado y alabado mucho a sí mismos. Y en la iglesia de Corinto, muchos
creían indudablemente que debían gloriarse según la carne. ¿Cómo? ¿Cómo podíamos nosotros también hoy en día gloriarnos? Es decir, poniendo énfasis en el linaje, la categoría social, la reputación y otras ventajas externas. Lo hacían por motivos egoístas. Pero los de Pablo eran dignos. Por eso él decía, lejos esté de mí gloriarme. ¿Con qué? Con énfasis de linaje. ¿Podía él o no podía él hacerlo? Sí podía. En algunas ocasiones lo hizo, no para jactarse, sino para defender el evangelio que predicaba. Cuando él dijo, bueno, yo soy judío, fariseo, celoso de la ley, pero no lo hacía con el fin de jactarse, sino con el fin de defender el evangelio de Cristo. Por eso dice, los motivos de Pablo eran dignos. Cuando dice allí en la parte que muchos se gloriaban según la carne, es decir, según las cosas que atraen a los del mundo. ¿Qué cosas también estamos haciendo hoy nosotros? Que en vez de gloriarme en la cruz de Cristo, me glorío en las cosas del mundo. ¿Qué ven en mí? ¿Qué escuchan de mí? ¿Escuchan a alabar a Cristo? ¿O escuchan palabras que alaban al mundo? Si soy un seguidor y amo a Cristo, ¿de quién debo hablar? Todas estas lecciones nos ayudan a que retomemos el rumbo de la vida cristiana, porque nos hemos desviado. Yo me he desviado, pero estas lecciones me han ayudado para enderezar mi barco, para que lo tome el Señor Jesús, que sea Él el que dirija mi vida. Y así deberíamos cada uno reconocer que no estamos correctos, que no andamos bien, y permitir que sea Él glorificado a través de una vida entregada totalmente a Él. Sigue diciendo, estoy leyendo de referente a gloriarse en 2 de Corintios, cuando él dice en el capítulo 10, estoy leyendo del capítulo 10, versículo 8 de Corintios, cuando él dice, no me avergonzaré. Los falsos apóstoles de Corinto tenían el propósito de avergonzar a Pablo, ridiculizándolo como apóstol y menospreciando su evangelio. Pablo declara que el propósito suyo, al gloriarse, o sea, algo de su autoridad como apóstol, era defender su apostolado y su evangelio. No tenía otros motivos. Así es de que cuando dice gloriarse en la cruz es estar orgulloso de algo, de alguien, dice así en el comentario. ¿En qué estaba él, Pablo, orgulloso? De Cristo. O sea,
se gloriaba, hablaba, predicaba, daba toda su vida por Cristo. Él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive ahora en mí. En eso se gloriaba él. Vivía para Cristo, hablaba de Cristo, servía a Cristo. Y a eso nos está invitando el apóstol Pablo. Él dijo, síganme como yo sigo a Cristo. Hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que a Cristo le agrada. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando él dice allí, sino en la cruz, Pablo escribió que su propósito era que la cruz fuera suprema en su vida y en su ministerio. ¿No creen que eso debe de ser también para cada uno de nosotros? Eso está en 1 Corintios 2:2. En esa epístola se destaca la cruz en contraste con las palabras persuasivas de humana sabiduría, 1 Corintios 2:4, de las cuales el apóstol había dependido algo en Atenas. ¿Recuerdan cuando él fue al Areópago y encontró allí que habían muchos dioses y a cada uno tenía nombres, pero llegó a uno que decía al Dios no conocido? Y empezó él a hablar con ciencia a los griegos. Allí utilizó, cuando dice de las cuales el apóstol había dependido algo en Atenas. La cruz se destaca en este pasaje en contraste con el sistema legal judío. Pablo podría haberse jactado de sus antecedentes judíos y de sus capacidades que excedían a muchos de los de sus adversarios. Pero vemos que él dijo, no, lejos esté de mí gloriarme con las cosas del mundo. ¿Cuántos hoy pueden jactarse? No, yo soy doctor. No, yo soy un doctor en teología. Yo soy un profesional. Yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Qué me pueden decir? No hay humildad. En Cristo Jesús debemos de ser humildes y no debemos tener acepción de personas ni de rango, porque eso era gloriarse en la carne, como dice allí, énfasis en el linaje. Mi apellido, mi rango, yo vengo de esto, tenemos esto, la categoría social, yo soy de clase mejor que la tuya. No, hermanos, en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Entonces las cosas externas no son para que nosotros las pongamos en alto. Sí nos sirven, pero para llevar el evangelio a otros. Utilicemos ese título que tenemos, ese estudio que hemos recibido, ya sea en la escuela, en la universidad, para el servicio de Cristo, para poner a Cristo en alto. Que ese talento que ha sido refinado lo utilicemos para traer almas a los pies de Cristo. ¿No era eso lo que hacía Pablo? En eso se gloriaba él, en andar de ciudad en ciudad, llamando a personas a los pies de Cristo y levantando iglesias. En eso debemos también nosotros gloriarnos. Por eso dice, para el estudio de hoy,
Este estudio sobre Gálatas ha sido intenso. Eso es porque la carta misma es intensa. Al reconocer su llamado, al conocer la veracidad de lo que predicaba, Pablo escribió con la pasión inspirada de los profetas del Antiguo Testamento, como Hilcías, Jeremías, Oseas. O sea que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hizo también llamados como lo hizo Hilcías, Jeremías y Oseas al pueblo que estaba en peligro. Así también Pablo nos deja hoy en día a nosotros este libro de Gálatas, y gracias a Dios que lo hemos estudiado durante este trimestre. Dice de una manera intensa, para que cada uno de nosotros nos detengamos y veamos qué rumbo está llevando nuestro cristianismo, nuestro adventismo. Es real que estamos esperando a Jesús que venga por segunda vez. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos haciendo lo correcto nosotros? ¿El barco lo está dirigiendo el Señor Jesús o lo estoy dirigiendo yo? Porque yo podré tener conocimiento de la palabra de Dios, de Cristo, estar en la iglesia, pero no estoy obedeciendo, que es muy diferente. El conocer, si solo eso tengo, me quedo. Pero si ese conocimiento lo aplico a mi vida para obedecer a Jesús, me salva. ¿Y cuántos de nosotros? Sí, tenemos conocimiento, tenemos años en la iglesia, pero como los judaizantes, solamente son cosas externas que no me dan una relación íntima y estrecha con Jesús. Meditemos en todo eso y mire lo que nos dice el espíritu de profecía para la introducción, para la lección última. Dice: gloriarse en la cruz, sábado 23 de septiembre. La lección que Dios desea que toda la humanidad aprenda de la experiencia del rey de Babilonia es que él puede humillar a todos los orgullosos. Nabucodonosor tuvo que aprender, con la ayuda de una severa disciplina, la lección de que Dios, y no el hombre, es el soberano y que su reino es un reino eterno. De manera que el hombre, en la actualidad, también debe aprender que Dios es supremo. Cuando los hombres tienen éxito en la causa del Señor, es porque Dios les ha dado ese éxito, y no para su gloria personal, sino para gloria de Dios. Quien trate de robar un rayo de luz de la gloria del Señor, verá que tendrá que ser castigado por su presunción. Déjese que la gente se vanagloríe en su propia sabiduría. Déjese que exalten el yo y complazcan el orgullo, y el resultado es inevitable. Con la misma seguridad con que el sol brilla durante el día, el orgullo se dirige hacia la destrucción y el espíritu altanero encontrará su caída. Si una iglesia se vuelve orgullosa y jactanciosa, ciertamente será humillada. Si los encargados de cualquier institución se tornan presuntuosos y se atribuyen el crédito por el éxito que han tenido en ciertas líneas de actividad, si se vanaglorían de su sabiduría y eficiencia, serán indefectiblemente humillados. Ministerio de Publicaciones,
página 139. Si los hombres pudiesen ver por un momento más allá del alcance de la visión finita, si pudiesen discernir un vislumbre de lo eterno, toda boca dejaría de jactarse. Los hombres que viven en este pequeño átomo del universo son finitos. Dios tiene mundos innumerables que obedecen a sus leyes y son conducidos para gloria suya. Cuando en sus investigaciones científicas los hombres han ido hasta donde se los permiten sus facultades mentales, queda todavía más allá un infinito que no pueden comprender. Antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben de estar henchidos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del espiritual. Los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. A los que hacen esto, Dios los aceptará como colaboradores consigo en la preparación de las mentes. Grande conocimiento es el conocerse a sí mismo. El maestro que se estime debidamente permitirá que Dios amolde y discipline su mente y reconocerá la fuente de su poder. El conocimiento propio lleva a la humildad y a confiar en Dios, pero no reemplaza a los esfuerzos para el mejoramiento de uno mismo. El que comprende sus propias deficiencias no escatimará empeño para alcanzar la más alta norma de la excelencia física, mental y moral. Ninguno que esté satisfecho con una norma inferior debiera tener parte en la educación de los jóvenes. Consejos para los maestros, página 65. Así es de que esta introducción nos está diciendo en qué me estoy gloriando. ¿Me glorío en la cruz de Cristo? ¿De qué me estoy jactando? ¿De las cosas que hago? Para que vean en mí los hermanos y busco así el respeto de ellos, la admiración de ellos. ¿A quién? ¿Quién está delante? ¿El yo o Jesús? Por eso dice aquí al final, aquí en la introducción, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. Así es de que, hermanos, pongámonos a escudriñarnos y hagamos como dijo Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, que tengan una feliz semana. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.